Ahora es que por poco me voy sin micrófono. Bienvenidos al Pirata de Corazón. Mi nombre es Israel El Pirra Lugo y les recuerdo, nos puedes conseguir como Los Comebancos en todas las plataformas sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Si prefieres el formato audio, estamos en Spotify, Apple Podcast o donde quiera que usted consuma sus episodios de sus podcasts favoritos. Les recuerdo, este es el único podcast dedicado a tus piratas de quebradillas y estamos grabando hoy 18 de septiembre. Esto va a salir el día 20 de septiembre. Yo tengo un viajecito, tuve que grabar esto de antemano. Pero estamos en septiembre y todavía seguimos hablando de los piratas de quebradilla y no vamos a parar. Vamos a tratar de seguir consiguiendo contenido hasta que regresemos la próxima temporada. Así que muy pendiente aquí a los Comebancos que hay pirata de corazón o hay pirata de corazón para largo. Así que muchas gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden, vaya, denle un like al video de YouTube, comenten Apple Podcast en Spotify, de ahí 5 estrellitas, que eso nos ayuda un montón. Hoy seguimos con la serie de episodios dedicados a el equipo de los Piratas de Quebradilla, que la titulamos La temporada en números. Por si acaso no ha visto los otros episodios, ya nosotros le dedicamos un episodio a Philip Wheeler, a Emmanuel Miday, a Gran Basile, a Carlos Emory, a Taekwondo Rolón y a Gian Claver. Hay que 6 episodios de esta serie de la temporada en números. Así que vaya al canal de YouTube y ahí puede conseguir bajo el álbum que se titula El Pirata de Corazón. Ahí van a poder conseguir todos los programas de nosotros, pero los últimos 6 episodios han sido exclusivamente dedicados a los jugadores de los Piratas de Quebradilla. La semana pasada tuvimos al fanático AJ, mi amigo, y fue un buen show. Hablamos de par de cositas, además de Gran Basile, hablamos de otras cosas porque aproveché que AJ estaba conmigo y es un gran fanático y un gran coleccionista. Pronto venimos con un episodio para mostrarle su colección. Antes de comenzar a hablar de este episodio, que a pesar de que ya hemos tratado 6 episodios individuales, este episodio se llama Los Refuerzos, porque lo que vamos a hacer, vamos a agrupar el resto de los refuerzos. Ya hablamos de Gran Basile, que a pesar de que jugó 6 juegos en los cuartos de finales, pues creo que tuvo un impacto suficiente como para dedicarle un episodio, además de que ese fue el episodio donde tuve un invitado. Pero el resto de los refuerzos, yo creo que la mejor idea que podía yo tener era encapsularlos en un mismo episodio, y eso fue lo que hicimos. Así que vamos a hablar de los refuerzos o los reflojos, como usted los quiera llamar. Fueron Thomas Robinson, Cyrus Smith, Joshua Ibarra, Matthew Money, AJ Young y por supuesto no se puede quedar David Stockton. Pero antes, quiero extenderle la alfombra roja para que paseen, para que modelen nuestros auspiciadores. Con más de 30 años de experiencia en Service Piezas Wheel, contamos con una extensa variedad de piezas para todo tipo de auto, siempre con los mejores precios y el mejor servicio. Visítanos y encuentra lo mejor para tu auto. Piezas de calidad, excelente servicio y los mejores precios, solo en Service Piezas Wheel. Toque de Azúcar, tu mejor elección para catering en Puerto Rico para cualquier evento, ya sea familiar o corporativo. Contamos con opciones de servicio de mozos y bartender para que no tengas que preocuparte en servir la comida ni bebida. También cuentan con las mejores bandejas de entremeses y postres de tu elección. Y eso no es todo. Llegó la nueva estación de hot dog y hamburger para tu actividad, ya sea de cumpleaños, class date, entre otros eventos. Hacen servicios en todo Puerto Rico. Para contrataciones puedes llamar a Ana Gabriela al 939-203-5394. También puedes buscarlos y contactarlos en Facebook como Toque de Azúcar y en Instagram como toquedeazúcar.pr. El Veggie Coach ofrece coaching para tu transición a una dieta saludable a base de plantas, talleres sobre temas de veganismo, vegetarianismo y dietas gluten free, clases de cocinas grupales e individuales, chef personal para tu evento, fiesta o actividad, servicio de catering, vegano, plant-based, vegetariano, gluten free, soy free, distribución de proteínas veganas para tu negocio,
restaurante y supermercado. Búscala en Facebook e Instagram como El Veggie Coach. Gracias a nuestros auspiciadores y yo los exhorto a que coja un minutito y vaya a esos 4 auspiciadores, sígalos en su cuenta de Instagram, de Facebook, porque ellos nos han estado dando el apoyo por los últimos meses y realmente es de la única manera que nosotros le podemos devolver ese cariño y es exhortándolos a ustedes a que sigan a nuestros auspiciadores. Vamos de inmediato con nuestro programa. Como ya les mencioné, vamos a hablar de los 5 refuerzos que no se han tocado todavía. El equipo de los Piratas de Quebradilla tuvo 7 refuerzos esta temporada. Volvemos, ya hablamos de Manuel Midoy, que fue el MVP de la liga. Ya hablamos de Tayo Díaz, sino Gran Basiles. Yo creo que ahorita dije Tayo Díaz y también, así que me disculpa. Gran Basiles es el refuerzo que hablamos cuando estuve con un invitado. Y vamos a tocar entonces hoy los otros 5 refuerzos rapiditos. Y comenzamos. El orden que los tengo no tiene ninguna preferencia. Básicamente los tengo por el orden de cuántos partidos jugaron. Déjame corroborar que tenga esto correcto. Y sí, están en orden de cuántos partidos jugaron con los Piratas de Quebradilla. Así que comenzamos con Thomas Robinson, que nació en marzo 17 de 1991. Es pisciano como yo, tiene ya 35 años, 6'10" de estatura. Un poquito de él, fue drafteado en el 2012 con el 5º turno del draft de la NBA. Los Kings de Sacramento fueron los que hicieron esa selección en aquel entonces. Y por ende, de los jugadores que vamos a mencionar hoy, el mejor pedigrí como prospecto de todos es el de Thomas Robinson. Realmente, cuando tú eres seleccionado en el 5º pick, significa que tú eras de los mejores. Vamos a hacer los 10 mejores jugadores del baloncesto colegial. Pero esa es la calidad de atleta, de jugador que es o fue Thomas Robinson. Llega a los Piratas de Quebradilla cuando selecciona Jocho Ibarra. Me parece que él ya estaba en Puerto Rico o acababa de irse de Puerto Rico porque estaba participando en el BSN y el equipo de Quebradilla lo llama y le dice, mira, vente para acá que te necesitamos. Y él fue parte de ese mes de mayo que Quebradilla tuvo 12-1 y ganaron 9 juegos corridos. Así que hay que destacar eso. Sus estadísticas en los 20 juegos que participó: 13 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, con splits de tiro. Y aquí yo fui bien crítico con Thomas Robinson durante todo el año. Si usted me siguió en algún momento durante la temporada, usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Sus splits de tiros son 53% del área de campo, de tiros de campo, que eso sobre 50% es muy bueno. 0 del área de tiro libre, no tiraba de tiro libre, es entendible, pero 52% del tiro libre. Si tú tiras mejor de field goal que de tiro libre, hay un problema serio. Y 52% de tiro libre es malísimo en cualquier liga y era una de las cosas que yo señalaba, además de el ángulo de su mentalidad, cómo está su mentalidad fuera y dentro de la cancha. Yo no creía que era la respuesta correcta para los Piratas de Quebradilla. Lo mencioné en un sinnúmero de ocasiones y como diría Alexandra Lúgaro, se los dije al final. Tuvieron que sacarlo por conducta, que fue exactamente lo que yo le mencioné una y otra vez durante toda la temporada. Fortalezas y debilidades. Thomas Robinson es un rebotero capaz, tiene recursos para anotar el balón debajo del canasto, tiene un buen dribble para su estatura, o sea que pudiera comenzar un rompimiento rápido desde el dribble. Ahora, tiene debilidades de que no toma buenas decisiones, su mente no siempre está concentrada en el juego. Y mano, a mí me encantaría que ustedes fueran y vieran varios videos. Yo hasta hice ejemplos con clips de Thomas Robinson de cómo se perdía en defensa, porque cuando yo lo estaba criticando era que Quebradilla tenía 5, 6, 7, 8 derrotas, victorias consecutivas. Y la gran mayoría de los fanáticos me estaba diciendo que yo era un bruto, que si esto, que si lo otro. Al final de la temporada yo creo que debemos estar claros de que lo que yo dije se cumplió. Y pues, ¿qué les puedo decir? Yo no lo estaba diciendo, no es bragging rights lo que estoy tratando de hacer, pero para que vean
yo soy fanático de los Piratas, pero antes de fanático yo me paro frente a este micrófono y esta cámara y yo tengo que ser analista y yo tengo que mirar qué es lo que está pasando, y a pesar de que teníamos 8 o 7 victorias corridas en ese momento, lo tenía que criticar porque las victorias no venían de la mano de Thomas Robinson, venía de la mano de otros elementos que fueron explicados en el momento, pero no fueron Thomas Robinson. Y al final del camino Thomas Robinson salió del equipo por problemas de conducta, que creo que eso yo lo mencioné algunas 15, 18 veces. Así que yo me imagino que Thomas Robinson no va a regresar al baloncesto superior nacional. Eso yo creo que se cae de la mata. Si hay un equipo que lo trae, wow, me va a sorprender. Si Quebradía lo trae, eso va a ser una comedia. Si Quebradía trae, y yo voy a ser el primero aquí que me voy a montar en tribuna, porque la realidad es que no hay ningún tipo de necesidad de traer a Thomas Robinson. Es más, si necesitan ayuda, dígamelo con tiempo y yo hago la asignación y le envío una lista de 50 jugadores que pudieran estar disponibles para el inicio de la campaña regular. Así que ese fue Thomas Robinson. Vamos a tratar de ir rapidito, como son 5 jugadores, no voy a hablar de noticias. De hecho, no han habido muchas noticias de los Piratas de Quebradía últimamente. Así que vamos para el segundo. Cyrus Smith. De estos refuerzos que les vamos a mencionar, posiblemente mi refuerzo favorito. Hay 3 refuerzos que yo creo que son muy buenos, y Cyrus Smith es uno de ellos. Yo sé que recibió muchas críticas, pero vamos a los números y a la información. Nació el 2 de junio de 1999, así que cuenta solamente con 26 añitos. 6 pies 4 pulgadas de estatura. Fue escogido en el sorteo de nuevo ingreso de la NBA con el turno 16 en el 2018. Los Suns de Phoenix fueron los responsables de escogerlo. Llega a Quebradías en su sustitución de Matt Mooney, que lo dejamos en libertad. Vamos a hablar de Matt Mooney ya mismo. Las estadísticas en 19 juegos fueron 10 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Esos 10 puntos, 2 rebotes es lo que a la gente no le gustaba y yo puedo entender eso. Los splits de tiro, 55% de campo, 37% del área de 3 y 76% del área de tiro libre. A pesar de que ese 76% del área del tiro libre es average, es como promedio. Y el 37% es un poquito por encima de promedio. El 55 es sobre el promedio, especialmente para un jugador de 6'4" que juega las alas, los wings, ¿sabes? La posición 2, 3, por ahí más o menos, en algunas ocasiones la posición 4. O sea, estamos hablando de que Thomas Robinson, que acabamos de hablar de él, tiró 53% de campo, y Cyrus Smith tiró 55%, siendo mucho más bajito y teniendo otro tipo de juego. Obviamente el volumen era menor, pero aún así 10 puntitos por juego fue lo que promedió en esos 19 juegos. Fortalezas y debilidades, yo creo que la fortaleza principal es en el área defensiva, y yo lo repetía una y otra vez. Yo sé que no es un jugador ofensivo, pero puede meter la bola. 37% del área de 3 lo demuestra. Escoge bien los momentos, no va a forzar una jugada. Cyrus Smith no es un jugador que va a forzar una jugada ofensivamente, por eso que está tirando 55%. Cuando la tira es porque tiene un tiro cómodo, un tiro legítimo, y eso es bien importante. Y yo no sé si este realmente es mi refuerzo favorito de los Piratas, de los que vamos a hablar hoy, pero me gusta especialmente porque yo a veces soy como el salmón y yo veía a todo el mundo criticando a Cyrus Smith, y Cyrus Smith en el equipo, 12-1 nos fuimos con él siendo parte del equipo. Yo creo que era un complemento perfecto para lo que teníamos. Yo siempre decía, vamos a cambiar a Thomas Robinson y vamos a buscar otro centro, y esos 3 jugadores pudieran hacer mucho daño en la postemporada. Así que gran jugador defensivo, escoge bien sus momentos de cuando él tiene que actuar en la ofensiva, y si se la pasa solo de 3, es un buen tirador desde el área de 3. Las debilidades, obviamente, es en el lado ofensivo. A pesar de que es un buen tirador y sabe escoger sus tiros, a veces hace falta que un jugador, especialmente un jugador que es refuerzo en la liga, que sea un poquito, que tenga los cojones bien puestos y quiera forzar un poco la jugada. No que fuerce la jugada 6, 7 veces por juego, pero hay veces que la ofensiva de tu equipo, para que arranque, necesita que tú fuerces una jugada de penetre y tire y pongas una bola ahí y penetres. Cuestión, mira, aunque falles,
la defensa va a tener que cambiar porque va a decir, oh, espérate. Cyrus Smith no es un tipo que se para en la esquina nada más. Él puede poner la bola en el piso y penetrar. Y tiene la capacidad, pero no lo hacía. Así que es una de sus debilidades que no tenía los Coach Jones para forzar la jugada en el lado ofensivo, pero era un elite, yo podría decirlo, en el lado defensivo. Y le exhorto a que vean los juegos y observen solamente a Cyrus Smith jugar para que usted vea todo lo que hacía en el lado defensivo, porque no solo es steals y tapones. O sea, cortes de balón y tapones, eso no era defensa. Es como que cuando le salió a fulano de tal, como ese fulano de tal tuvo que salir de la ropa de la bola más rápido de lo usual. O cuando switchó en una cortina, cómo no se quedó en ventaja el jugador ofensivo cuando Cyrus Smith se quedó con ese jugador porque tenía la capacidad de defender varias posiciones. O cómo movía los brazos y le daba con un dedito a la bola para que el pase no llegara completamente bien al jugador ofensivo del otro equipo. O sea, son tantos y tantos pequeños detalles defensivos que yo logré ver en el juego de Cyrus Smith, que yo estaba bien complacido, entendí por qué lo cambiaron en su punto, porque obviamente venía otro jugador, que hablaremos del ya mismo, pero pues ese básicamente el resumen de lo que puede dar Cyrus Smith. Cyrus Smith es un candidato que yo traería el año que viene como refuerzo, pero yo asumo que su disponibilidad es mucho más atractiva y mucho mejor que la disponibilidad de otro jugador. Así que yo lo traería como un jugador que ya conoce el sistema, o no el sistema, pero conoce parte de los jugadores, conoce el pueblo, conoce la cancha, y él puede estar desde el principio de temporada, ya que aparentemente tiene una relación con Ernie Campbell. O sea, puede estar de principio de temporada y, por ejemplo, si vamos a traer a un jugador como Gran Basile y Gran Basile llega después de 6, 7 semanas de torneo, pues esas 6, 7 semanas vamos a tener a un jugador como Cyrus Smith que definitivamente no va a ser tan caro y yo creo que puede hacer su trabajo. Así que, honestamente, yo le doy overall una buena nota a la demostración de Cyrus Smith, a pesar de que en la ofensiva me hubiese gustado verlo un poquito más agresivo. Yo creo que los pros son más que los contras y hacen que el jugador sea por encima del promedio desde mi lupa. El próximo refuerzo del que vamos a hablar es Joshua Ibarra, que fue el primer refuerzo de los Piratas de Quebradía, o por lo menos uno de los primeros 3 refuerzos con los que debutamos la temporada. Ibarra nació el 26 de enero. Un saludo a mi hermano, que también nació ese mismo día. Tiene 26 de enero de 1995, tiene 30 años, mide 6'11", no fue drafteado en la NBA. Como les dije, llega a Quebradía como uno de sus primeros 3 refuerzos. Al principio de la temporada, después sale por una lastimadura de espalda, que yo creo que la espalda era, le dolía la espalda porque le estaban metiendo unos chavitos en otras ligas y en la cartera seguía añadiéndole peso y ahí le lastimó la espalda. Pero cada jugador tiene que velar por sus habichuelas y no tengo ningún tipo de problema. Pero la realidad es que él sufrió un cantazo. Yo estaba viendo ese juego. Debe ser el juego número 12 de la temporada porque jugó solamente 12 juegos y realmente fue una lesión que se pudo haber recuperado y vuelto, claro que sí, pero hay que respetar la decisión de los jugadores profesionales y si necesitaba descanso en México, que coja descanso en México aunque no regresara. Es un jugador que yo traería otra vez. Yo hablaría claro con él, mira, que es la que hay, tú eres un jugador importante, pero si vamos a negociar aquí, yo quiero negociar para que esté en la temporada completa, a menos que haya una lesión, ¿verdad? Pero si hay otra lesión en un segundo año, pues ya tú tienes que empezar a descartar ese tipo de jugadores. No me vas a jugar todo el año, así que no. Pero Ibarra tuvo un gran año estadístico, promedió en los 12 juegos 15 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias y los splits de tiro 63% de campo, 0 de canasto de 3 porque no tira de 3 y 71% del tiro libre. Para que ustedes vean, 71 no es tan bueno, pero para un centro es ok. Yo siempre digo 75-76 es el promedio que debe tirar que debe tener un tirador un jugador de baloncesto desde la línea del tiro libre. Él está tirando 71, o sea que está un poco por debajo del promedio, pero si consideramos la posición, no está tan por debajo. A lo mejor el average de la posición de centro es como 73, pero Thomas Robinson estaba tirando 51, mi gente. Ahí es que está la diferencia grande. Esto no es un gran tirador de tiro libre y tira 71, tira 20 puntos porcentuales más que Thomas Robinson.
Así que ese tipo de cosas son las que hay que ver a la hora de si es un refuerzo es bueno, si es refuerzo o reflojo. Y no quiero ofender a ningún refuerzo, pero hay refuerzos que pues, no hay tanta fuerza después del re. Así que fortalezas y debilidades de Yocho Ibarra, un gran centro rebotero, lo demostró en la liga. Desde que llegó era un vacuum cleaner, una aspiradora de rebotes. Y lo demostró, además de que podía anotar 15 puntos por juego y su presencia en la pintura, al ser tan grande, pues molestaba al que fuera a tratar de penetrar por el área pintada de los Piratas de Quebradillas. Así que un buen año, a pesar de que fue corto el año, un buen año para Yocho Ibarra, volvemos. Las debilidades, pues obviamente no es un tirador de tres, es un centro. Podemos aceptar que un centro no sea tirador de tres, pero preferimos que un centro pueda tirar de tres, como Gran Basile, que fue el último refuerzo que tuvimos el año pasado, que a pesar de que no le fue bien porcentualmente tirando de tres con Quebradillas, sí trataba y tiraba. Y su data, sus stats de otros años en otras ligas demuestra que él no es un tirador de 20 y pico por ciento, un tirador sobre 34, 35, 36%. Cuando tiene un centro que tira 35% de tres y que protege la pintura y que es ofensivo, y etcétera, etcétera, pues. Pero eso es una de las debilidades del juego de Yocho Ibarra, que no tiene ese tiro de tres. Obviamente el tiro libre puede mejorar. Ese 71% me dice que a veces se va de 4 a 4, a veces se va de 6-2. Y cuando te vas de 6-2 en un juego, a lo mejor perdiste el juego por 2 puntos, ahí están 4 tiros libres fallados. Y otra de las debilidades de su disponibilidad, no sabemos si él tiene una disponibilidad abierta para jugar en el BSN, así que yo no sé qué Quebradía, si Quebradía tiene a Yocho Ibarra en los planes para el año que viene, pero va a ser bien interesante si lo traen, número uno, si lo traen, y número dos, si no lo traen, va a ser interesante si un equipo lo trae, porque de verdad que en esos 12 juegos dejó una gran impresión. Si fuera yo, más o menos parecido a lo de Cyrus Smith, llega desde el principio, y vamos a tardar un mes. Y yo creo que si tú vuelves a como, bueno, no sé, a lo mejor, no sé, como Ibarra se fue de la manera que se fue, media sospechosa, no tengo una opinión bien sólida si lo quiero o no lo quiero el año que viene. Ibarra, terminar los playoffs con Emmanuel Miday, Gran Basile y Joshua Ibarra es una buena combinación de refuerzo. No me malinterpreten, pero vamos a ver si él tiene o no tiene contrato. No sé cuál es su estatus actual, pero hay que coger con pinzas Joshua Ibarra a ver qué pasaría si lo volvemos a traer. El cuarto refuerzo que vamos a hablar hoy, 4 de 5, es Matt Mooney. Obviamente lo conocemos bien, no solo porque jugó con nosotros, sino que nos eliminó en la postemporada, él siendo una pieza importante. Nació el 7 de febrero del 1997, tiene 28 años de edad, mide 6 pies 3 pulgadas, tampoco fue drafteado en la NBA. Llega a los Piratas de Quebradilla como uno de los primeros 3 refuerzos junto a Manuel Miday y Joshua Ibarra. En sus estadísticas con los Piratas de Quebradillas, que fueron 8 partidos únicamente, anotó 12 puntos por juego, 2 asistencias, 2 rebotes y los porcientos de tiro, 42% de campo, que para un point guard bajito no es bueno. Para un jugador de baloncesto en general es horrible, pero para un point guard bajito, que tú le perdonas un poquito, como quiera, no es bueno. Tú quieres que tu point guard tire 45, 46 mínimo. Él está tirando 42, pero tiró 37% del área de 3 y 90% desde el área del tiro libre. Así que en las otras dos categorías de tiros fue por encima de promedio en tiro libre y yo creo que diría un poco por encima del promedio también en tiros de 3. Fortalezas, un jugador que juega a la 1, juega a la 2, si lo dejas solo en el área 3 puede hacerte daño con ese 37%. Si lo colocas como tu armador, puede mover el balón, a pesar de que promedió 2 asistencias con los Piratas de Quebradilla. Cabe destacar que con los Leones de Ponce promedió 5 asistencias por juego, así que ahí podemos ver un poquito el valor. Yo creo que el problema con Matthew Mooney es que había un jugador, que vamos a hablar ya mismo de él, que lo íbamos a esperar, que era un jugador y que Joshua Mooney no tenía trabajo después de eso. Yo no sé si Joshua Mooney
el equipo de Ponce se le acercó y le dijo, mira, tú no vas a hacer el refuerzo porque ellos van a traer otra gente, ¿te interesa jugar? Y él dijo, mira, déjame ir para yo irme con esta gente porque como quiera tú me vas a votar. Y ellos dijeron, pues dale, vete y yo consigo otro jugador. Yo no sé si eso fue lo que pasó, pero realmente tuvo un gran año en el BSN, pero se cerró con los Leones de Ponce y llegó a la final y fue un jugador importante para esa rotación de los Leones de Ponce. Y una cosa que me gusta de las fortalezas, que me gustan de Matthew Bunny, además de que puede jugar en el lado, que es un buen tirador, que es un buen armador, es que lo puedes sacar del banco. Y yo no creo que haya un ego que te corroe, ¿cómo te puedo decir? Que te dañe la química del equipo, porque el tipo está viniendo del banco. Hay jugadores como, vamos a coger el ejemplo del Hall of Famer Carmelo Anthony, que en un momento le preguntan, me parece que fue con el Thunder o uno de los equipos cuando lo cambiaron, que si él estaba de acuerdo con venir el cambio del banco y él se rió como que, ¿qué te pasa? Yo soy Carmelo Anthony, brother, yo no vengo del banco. Al final de su carrera tuvo que venir del banco, pero como su mentalidad nunca fue esa, no tuvo tantos buenos años después que pasó su pick como otros jugadores, que el mismo Chris Paul ha aceptado roles del banco, ha aceptado roles menores en el cuadro regular con el equipo de San Antonio, por ejemplo, del banco con el equipo de Golden State. Ahora vamos a ver, imagino que jugará, no sé cuánto jugará este año, no sé cuál va a ser, a lo mejor venga del banco también. So que eh, esos son dos diferentes tipos de jugadores y hay que ver cómo fue el caso de Matthew Money, que yo entendí por qué salimos de él, pero a la misma vez me lamento porque sé lo que ocurrió en el futuro después de ese movimiento. Si supiéramos lo que va a pasar en el futuro, posiblemente Quebradilla se hubiese quedado con Matthew Mooney y no hubiese experimentado. Básicamente sus debilidades defensivamente no es el mejor de los jugadores. So que ahí tienes una cosa negativa de que eso te pudiera considerar cambiarlo. Y cuando cambiamos a Matthew Mooney y traemos a Cyrus Smith, nuestra defensa se notó el cambio en cancha. La ofensiva también, pero la defensa se notó. Así que grandes cosas en el lado ofensivo. No puedo decir lo mismo del lado defensivo de parte de Matthew Mooney. Así que comenzamos con Thomas Robinson, que a pesar de que es un buen jugador, tiene problemas de actitud, problemas mentales, se pierde en la cancha, pero overall es un jugador ok. Cyrus Smith, que a mucha gente no le gustó, a mí me gustó y yo creo que hace su trabajo. Tenemos a Yoshi Barra, que yo sé que mucha gente ahí le gustó ese refuerzo, y Matthew Mooney, ya sabemos lo que hizo. Así que mencionamos 4 refuerzos. Vamos con el primer refuerzo, perdóname. El primer refuerzo, el quinto refuerzo, que es A.J. Young. Nació el 12 de abril de 1996. Tiene 29 años, mide 6 pies 8 pulgadas de estatura. Para sorpresa de nadie, no fue drafteado en la NBA. Llega a Quebradillas para sustituir el próximo refuerzo que vamos a hablar, que se lesionó. Sus estadísticas en 4 partidos fueron 6 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia. No anotó de 3, tiró 42% de campo, no falló del tiro libre, saber medio cuántos tiros tiró. Fortalezas, ninguna fortaleza. Estoy tratando de buscar una fortaleza, 0 fortaleza, debilidades, todas las debilidades. Todas las debilidades. De verdad que no es un buen jugador de baloncesto. Yo puedo entender por qué la gerencia trae a AJ Young, pero no lo puedo comprender. Especialmente cuando tú estás buscando ganar un campeonato, pero puedo entender que a pesar de que se busca ganar un campeonato, esto es un negocio también. Y yo sé que, y esto se lo tiene que meter claro la fanaticada pirata. El equipo de los Piratas de Quebradía no produce profit. Yo estoy casi seguro de que ellos se van en negativo todos los años. Así que a veces tú tienes que elegir cuán negativo yo me voy a ir en mis finanzas. Y a veces la solución es hacer este tipo de firmas de refuerzo cuando tú haces movimientos que gastas dinero para traer otros refuerzos y vamos a usar ese pie forzado para conectar
nuestro último refuerzo que vamos a hablar hoy, que es nada más y nada menos que David Stockton. Nació el 24 de junio de 1991, 34 años y mide 5'11". Cuando tú lees eso, nada más 34 años y 5'11", tú dices, pero él es un caballo. Él es un caballo y lo ha demostrado en múltiples temporadas en el baloncesto superior nacional. No fue drafteado en el sorteo de nuevo ingreso de nuevo ingreso de la NBA. Llega a Quebradillas después de recuperarse de una lesión. No sabemos qué era exactamente lo que tenía. Cuando llegó a Quebradillas, ahí es que sale Cyrus Smith, que Cyrus Smith había sustituido a Emmanuel Mooney, perdóname. Emmanuel Mooney, fue el nombre de Emmanuel Matthew Mooney, perdónenme. Matthew Mooney juega 8 juegos, después viene Cyrus Smith, juega 19, entonces llega David Stockton a jugar 5 minutos de partido, se lesiona en esos primeros 5 minutos, logró una asistencia y un turnover, falló un tiro de 3, ¿sabes? No hizo absolutamente nada, lo que hizo fue descojonar en los planes de los Piratas de Quebradilla. David Stockton, fortaleza, un jugador que conoce la liga, un jugador que mete el triple, un jugador que sabe llevar una ofensiva, un jugador que sabe ganar. Debilidades, es muy chiquito, defensivamente, y obviamente su cuerpo pues no aguanta tanto porque solamente 5 minutos se lesionó. Aún así, David Stockton lo quise traer, número uno, porque Charlie me lo recordó, si no, lo hubiese traído. Así que gracias a Charlie que me acordó de David Stockton. Pero número dos, y más importante, nosotros hicimos un cambio. Brandon Knight por David Stockton. Y me perdona si le dije John Stockton en el pasado, pero es que imagínate, padre e hijo, y yo cubro bastante la NBA, así que John Stockton lo tengo ahí por default en mi mente. Pero David Stockton, que es el hijo, que es el que juega en el BSN, que es el que tiene 34 años, porque el papá no tiene 34 años. David Stockton es un refuerzo de los Piratas de Quebradillas. Y yo creo que los Piratas de Quebradillas tienen que sentarse a pensar, David Stockton, ¿va a estar en los planes del equipo para el siguiente año o no? Si la contestación es no, el equipo de Quebradillas tiene que comenzar a tratar de cambiar a David Stockton por lo que sea. Y digo lo que sea porque tú cambias los derechos de un refuerzo y yo no sé si se pueden cambiar refuerzos por nativos, derechos de refuerzos por nativos. Yo sé que hay cambios de nativos que involucran refuerzos y he visto cambios de refuerzo por refuerzo, como fue el cambio de David Stockton por Brandon Knight, pero no sé si tú puedas llamar al equipo tal y decirle, mira, te voy a dar los derechos de David Stockton, dame a fulanito de tal, que es del patio. Yo no sé si eso se puede hacer. Pero lo que sí estoy 100% seguro es que David Stockton se puede cambiar. Y yo hablé en el episodio de Taekwondo Rolón que Taekwondo Rolón debe ser un candidato a cambiarlo. No porque tenga algo en contra de él, sino porque si vamos a traer a Manuel Miuday, ya tenemos un jugador que hace lo que hace Taekwondo Rolón 10 veces mejor. So que vamos a cambiar a Taekwondo, vamos a unirle a David Stockton en ese cambio. Oye, te doy a Taekwondo y los derechos de David Stockton. Es más, te voy a dar a Kyle Viñales, que ya pronto venimos con Kyle Viñales también. Ese es el episodio de la semana que viene. Vamos a hablar de los jugadores que no vinieron a Puerto Rico. O maybe en 2 semanas. Vamos a tratar de coger al banco. Pero quedan 2 episodios de la temporada en números. Pero trata de hacer un paquete. David Stockton, Taekwondo Rolón, un pick y dame a fulanito. Aquel nativo es el que yo quiero. Que sea nativo, que nos haga falta un 1, un 4, un 3 interesante. El equipo de Ponce le vendría bien un jugador como David Stockton. Así que Taekwondo, David Stockton por Cristian Negrón y dame algo más. No sé. Turno de segunda ronda, lo que sea. Solo hablamos un poquito la semana pasada con AJ. Así que si quieres saber un poquito más de lo que opinamos, vaya al episodio por YouTube la semana pasada y lo va a encontrar. Así que si tú me preguntas quiénes de estos, ¿cuántos refuerzos? 6 refuerzos, yo diciendo 5, esos 6 refuerzos. ¿Cuáles de estos 6 refuerzos yo consideraría? Thomas Robinson es un no rotundo. AJ John es un no rotundo.
David Stockton es un maybe. Depende cuál sea su interés y depende si está saludable, porque si no está saludable no puede. O sea, nosotros necesitamos que un David Stockton venga desde el día 1 o que venga después de 2 semanas. Pero no podemos pretender que venga 2 meses después y se lesione. Si viene 2 meses después, tenemos que pivotear, tenemos que conseguir otro refuerzo, porque estamos hablando que David Robinson es un refuerzo elite en la liga. Y ese le va a ser la pareja de Manuel Miuday como refuerzos de élite. Y yo me imagino que íbamos a tener un jugador grande que se suponía que era Ibarra, pero se lesionó. Vamos a ver cómo el equipo de Quebradía decide la situación de David Stockton, pero yo insisto que si no va a ser parte del equipo hay que moverlo, hay que cambiarlo, no lo podemos perder por nada porque tenemos los derechos y los derechos nos costó salir de los derechos de Brandon Knight. So que volvemos. Thomas Robinson y AJ Young es un no rotundo. David Stockton, vamos a ver cuál es la situación. Matthew Mooney, yo me imagino que si va a regresar con los Leones de Ponce. No creo que esté en los planes de los Piratas de Quebradilla. Joshua Ibarra, pues no sabemos si va a tener contrato en el exterior, cuándo va a llegar. O sea, es una situación que de la manera que él se fue es como que te deja con más dudas que contestaciones. Y de todos estos refuerzos, el único refuerzo que yo, no el único, perdóname, el refuerzo que yo pondría número 1 en la lista de prioridades, si es que vamos a repetir uno de estos 6 refuerzos, si es que lo vamos a repetir, es Cyrus Smith. Pero hay que ser claros que si vas a traer un jugador como Cyrus Smith, tú necesitas traer a Manuel Miuday 100%, pero necesitas traer un centro que sea agresivo, que sea como un gran Basile, que pueda meter 20 puntos, porque ya que no vas a tener los 20 puntos en una posición de refuerzo en Cyrus Smith, los vas a tener 2 jugadores más que van a anotar 20 puntos. ¿Por qué un jugador como Cyrus Smith es importante? Porque hay jugadores en la liga que necesitan un cuerpo como el de Cyrus Smith, un 6'4 rápido que sepa defender. Tú necesitas tirárselo al point guard del otro equipo o al small forward del otro equipo o al shooting guard. Por ejemplo, este año los Vaqueros, defiéndete a Chris Duarte, no lo sueltes ni en la esquina. En esa serie de Ponce, él hubiese sido número 1, muchísimo mejor que AJ Young, que casi no jugó. Y número 2, yo estoy seguro que hubiese dado problemas defensivos, un juego que Macho nos mató. Y yo estoy seguro si lo hubiesen tirado a Cyrus, un jugador como Cyrus Smith en ese juego, donde Macho metió 20 o 30 puntos, no me acuerdo ahí, él no hubiese tenido ese juego y es muy probable que el equipo de Quebradía, vamos a ponerlo de esa manera, las probabilidades de que el equipo de Quebradía ganara en ese juego con Cyrus Smith eran mucho más que con AJ Young, que era lo que llevamos. Así que defensivamente me encanta Cyrus Smith, es el que yo pondría primero en la lista para traerlo nuevamente, para tratar de traerlo nuevamente si las circunstancias son idóneas. Joshua Ibarra sería el segundo y David Stockton sería el tercero. AJ Young y Thomas Robinson es un no y y Matthew Mooney también, pero de hecho Matthew Mooney tuvo muchas discusiones con Willow, con los jugadores de Quebradía, así yo estoy seguro que él no quiere regresar a los Piratas de Quebradía. Así que gente, estos fueron los refuerzos que no se llaman Emmanuel Miuday y Gran Basile. Gente, gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, no solo a este show del Pirata de Corazón, sino que a los Comebancos, que siempre vamos creciendo y creciendo gracias al apoyo de ustedes. Y la familia de los Comebancos va a seguir creciendo, así que le voy a dar un spoiler alert. Vamos a cubrir este año cubrimos los Piratas, los Mets de Guaynabo, los Capitanes de Arecibo y los Vaqueros de Bayamón. Pues estén pendientes porque el año que viene se une un quinto equipo. Así que vamos a cubrir un quinto equipo como parte de la cobertura del BSN que le damos aquí en los Comebancos. Así que tiene que estar bien pendiente porque el anuncio a lo mejor salió ya cuando salga este programa el sábado. Pero si no, va a salir pronto el anuncio de cuál va a ser el equipo. Así que escríbame en los comentarios qué equipo usted cree que es el próximo equipo que los Comebancos va a cubrir. Y cuando digo cubrir, es que vamos a tener al menos un episodio semanal sobre ese equipo una vez comience la temporada regular. Gente, gracias por su apoyo, gracias por la sintonía. Vaya, si no le ha dado like, denle un share, denle un comentario, déjenos un rating, 5 estrellas, un comentario en el rating. Eso nos ayuda un montón. Como siempre, gracias por su sintonía. Será hasta la próxima y, como siempre, nos despedimos de la misma manera. ¡Pirata! ¡Ahí!